Azurriesgo transforma el riesgo en valor. Bien, en el tiempo que tengo vamos a hablar de un tema que a todos nos aqueja en el sector solidario: fondos de empleados, cooperativas. Independientemente si es cooperativa multiactiva, de ahorro o crédito, de aporte o crédito, tenemos un gran problema, y es el costo de la mora, el costo de las provisiones. Las provisiones generan un costo enorme porque van con cargo al estado de resultados, y obviamente pues eso me genera menos excedentes, menos repartición de excedentes al final del año, de valorización de mis aportes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se da las provisiones? Las provisiones se dan sencillamente porque hay una cartera morosa. Pero si vamos más atrás, la pregunta es: ¿y por qué la cartera morosa? ¿Qué es lo que me genera la mora? Es una pregunta interesante, porque cuando estoy en algún consejo de administración o cuando me invitan a algún comité, siempre pregunto lo mismo: ¿por qué la mora? Y las personas me responden casi siempre lo mismo. No, la mora se origina es porque la gente no tiene plata, la gente está sobreendeudada, es que andamos mal en el país, es que este gobierno nos tiene mal, es que el deudor cambió de empleo, es que el deudor está pagando antes por nómina y ahora es por ventanilla. Y pueden ser verdad estos argumentos. Sin embargo, en Azurriesgo hemos encontrado otros elementos que explican la mora, especialmente una mora tendiente hacia el crecimiento. ¿Cuáles son esos factores que explican la mora? ¿Cuáles son esas razones por las cuales las entidades tienen ese enorme problema? Porque muchos de las entidades que nos acompañan, estamos en una actividad crediticia, prestamos recursos monetarios, y entonces pues estamos en una actividad de riesgo. Tener una mora, una tasa de morosidad de cero, es prácticamente imposible en un negocio de estos. Pero lo que buscamos es tener una tasa de morosidad controlada, una tasa de morosidad que sea gestionable, que sea, pues que no le pegue tan duro a la provisión y en consecuencia a los excedentes tampoco. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacer para lograr eso? Para lograr tener una tasa de morosidad controlable, necesitamos encontrar las razones, las raíces que me genera la morosidad. Y la morosidad no necesariamente la genera el individuo porque no tiene recursos. No. Muchas veces la morosidad, quiero decirlo muy claro, muchas veces la tasa de morosidad de una operación crediticia depende de la misma entidad. Depende de la misma entidad de crédito. En este caso, muchas veces depende de la misma cooperativa, del mismo fondo de empleados. Entonces uno se pregunta: ¿cómo así? ¿Pero por qué? ¿Por qué va a depender de mí? Sí, claro. Eso lo vamos a ver a continuación apenas el equipo tenga ya listo mi presentación. Depende muchas veces de la entidad. ¿Y por qué de la entidad? Muchas veces el asociado termina tomando un crédito en condiciones diferentes a las que él necesita. Él necesita un crédito para pago en 36 cuotas y está estructurado a 18. Porque ¿qué ocurre? Cuando llega el asociado a pedir crédito, lo que normalmente se mira es que dentro de su portafolio, qué línea de crédito tiene disponible. Entonces hay 7 líneas de crédito y el asociado tiene 5 utilizadas y hay 2 libres. Entonces muchas veces se le otorga el crédito con base en las líneas de crédito que tiene disponibles. Y justo es esa línea de crédito la que menos le conviene, porque es una línea de crédito de corto plazo, porque es una línea de crédito con cierta tasa de interés, porque es una línea de crédito que tiene una estructura que él eventualmente no necesita o no le conviene. Entonces ahí es cuando nace la mora, porque el señor necesariamente buscando los recursos, acepta los recursos bajo esa modalidad y a los 3 o 4 meses termina en mora. No es porque él no quiera pagar, es porque le otorgamos un préstamo en condiciones diferentes a las que él necesita. Entonces por eso es que la mora no necesariamente la explica las condiciones de la economía, no necesariamente la mora la explica el crecimiento económico o la recesión económica, no, la mora también es explicada porque le estructuramos una deuda en unas condiciones diferentes a las que él necesitaba. En Azurriesgo hemos encontrado 4 elementos por los cuales las entidades presentan tasas de morosidad elevadas. El primer elemento tiene que ver
con la originación del crédito. Se originó mal el crédito. Dicho en forma diferente, se están prestando recursos en forma incorrecta, en forma errada. Se prestan recursos a quien no puede pagar o quien no está en condiciones de pagar con esa estructura de pagos que usted le ha presentado. Imagínese usted presentando en un consejo de administración una situación de esta, en donde la cartera vencida está alrededor del 5%, 5,5%, y usted con carteras vencidas del 11, 12 y 13%. ¿Cómo explicaría esto? Estos son datos de la vida real, son datos de una cooperativa. Eventualmente no está aquí presente, pero estos son datos de una cooperativa que presenta una alta tasa de morosidad y en consecuencia altas provisiones. Provisiones que le afectan casi que todos los planos de la organización. Son situaciones que es una tasa de morosidad que le afecta el retanqueo, por ejemplo, pues porque obviamente si estás en mora no te puedo retanquear, no te puedo volver a colocar recursos. Te afectan la rotación de cartera y parte del secreto está en la rotación, en colocar, recuperar y volver a prestar. Esa operación, ese ciclo virtuoso que se genera con la cartera de créditos es un círculo virtuoso que me genera buenas posibilidades de obtener rendimientos interesantes. ¿Ahora sí? Perfecto. Uy, por fin. Obviamente, la tasa de morosidad también me afecta a los gastos de cobranza y muchos otros gastos ocultos. Son unos recursos que tengo ociosos porque no los he recuperado. Entonces me afectan los gastos de cobranza. La liquidez también me la afecta en la tasa de morosidad. Entonces no solamente es el costo de provisiones, me afecta a todos estos frentes. La rotación, el retanqueo, el gasto, la liquidez. ¿Y por qué la liquidez? Porque son recursos que demoro en recuperar y obviamente la liquidez se ve comprometida. ¿Y todo esto a dónde converge? A los excedentes de la organización solidaria. Entonces uno encuentra organizaciones solidarias que apenas dan algún excedente muy paupérrimo, muy pobre. Hemos encontrado organizaciones solidarias que tienen 100.000 millones de activos, 80.000 millones en crédito, y sin embargo los excedentes son apenas de 40, 50 millones lánguidos. Entonces ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Y cuando uno empieza fino, encuentra que parte de esa razón es un problema de provisiones. Como yo les decía, en Azorriesgo hemos encontrado 4 razones que le hemos llamado hipótesis. Hipótesis número 1, tienes un problema de originación, tienes un problema de colocación del crédito. Dicho en forma diferente, estás colocando el crédito mal. La pregunta es, ¿cómo saber que estoy colocando el crédito mal? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero la primera hipótesis, colocación de la cartera. Segunda hipótesis, está fallando la fábrica de crédito. Fábrica de crédito es otro elemento importante que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo. Una cosa es determinar la calidad del sujeto de crédito en términos de riesgo y otra cosa es estructurar un sistema de pago o estructurar una operación crediticia que es la que el individuo, el asociado me va a pagar con el tiempo. A veces en eso. ¿Y cuáles son las fallas más comunes? Por ejemplo, se falla en el monto. Le presto menos de lo que él debería pagar. Entonces, cuando él necesita 50 millones y yo le presto 15, el señor, pues va y busca en otra entidad el completo, ¿verdad? O pasa lo contrario. Pasa lo contrario. Oportunamente, a veces, en oportunidades, el sujeto de crédito puede pagar 15 y le presto 35. Estoy fallando en el monto. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué fallo en el monto? ¿Cómo es que fallo en la colocación? Estas son fallas que contribuyen a la mora. Si yo fallo en la originación, voy a tener tasas de morosidad en el tiempo crecientes. Si yo fallo en la fábrica, igual. A veces me equivoco no en el monto, me equivoco en el plazo. O me equivoco en la tasa. Me equivoco en muchos aspectos, que es lo que vamos a ver a continuación. Esa es la segunda hipótesis que tenemos. Entonces, cuando alguna cooperativa nos invita, o fondo de empleados, o asociación mutual nos invita a hacer un análisis de esto, lo que hacemos nosotros es evacuar o analizar hipótesis una por una de las que estoy mencionando. Muchas veces también falla el proceso de cobranza.
¿Y por qué falla el proceso de cobranza? Porque a veces no tenemos unas políticas claras de cobranza. Tenemos políticas de crédito, pero no de cobro. Y son diferentes, son diferentes. O a veces tenemos políticas de crédito y de cobranza, pero no tenemos una estrategia de cobro. No hacemos una cobranza estratégica, dicho en forma diferente. Entonces, por eso es que la tasa de morosidad se dispara. Y hay un cuarto elemento, son otros factores, realmente la economía, el desempleo, la inflación, las condiciones macro juegan un papel importante. O situaciones muy puntuales, el señor fue despedido intempestivamente, se quedó sin empleo, no había seguro de desempleo y entonces mientras se ubica hay una mora que acompaña el crédito. Veamos una por una. La originación. Dentro de nuestra experiencia, la originación juega un papel importante en la tasa de morosidad. Es casi el 60%. Es decir, si tú tienes una tasa de morosidad del 8%, el 60% de esa tasa de mora lo explica la originación. Es decir, estás colocando mal. 60% es una cifra que ustedes se preguntarán ¿y dónde la sacamos? Es nuestra experiencia, lo que hemos visto. Algunas entidades que no tienen ni siquiera una metodología de originación, de desembolso y de análisis de crédito, este porcentaje es mucho mayor. Pero es un alto porcentaje el que explica la mora. El otro porcentaje es el 30%, la fábrica de créditos, la forma como estructuras la operación. El 30% digamos, de la morosidad, el 30% está explicado en una fábrica que está funcionando mal. El otro porcentaje es el 7%, está fallando la cobranza. Es decir, la tasa de morosidad elevada de una cooperativa está explicada tan solo en un 7% por fallas en la cobranza. Y el 3% son otros factores, increíble. Es decir, si tienes un 12%, si tienes un 9%, un 8% de cartera vencida, el 97% es tu culpa. No es la condición económica, no es que el señor no tiene con qué pagar, es que estás fallando. Estás fallando o en la originación, o estás fallando en la fábrica, o estás fallando en la cobranza. Tan solo el 3% lo explican las variables macro. Tan solo el 3% lo está explicando elementos que no están bajo tu control. Porque el resto de elementos están bajo tu control. La originación es tu control como entidad. Como consejo es tu control. Como alta dirección está bajo tu control esa variable. La cobranza igual y la fábrica lo mismo. Luego el 97% es tu culpa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se falla en la originación? En la originación se falla básicamente porque a veces no hay un modelo de originación, no hay una herramienta, no hay una metodología de colocación, de originación. ¿Qué tiene un modelo? En general, ¿cuáles son las variables o los componentes de un modelo? Los componentes de un modelo de riesgo de crédito son dos. Esto recuerda el primer congreso que hicimos en el año 2013 en Azorriesgo, 2004, que hablábamos justamente de modelos de riesgo de crédito. El primer componente son los factores explicativos. En persona natural, por ejemplo, un factor explicativo puede ser la edad, el género, el estado civil, el nivel académico, etcétera, etcétera. Esas variables sociodemográficas explican muchas veces el comportamiento de pago de un asociado. Y también variables financieras, como por ejemplo el ingreso, el nivel de gasto, el nivel de endeudamiento, etcétera. Esas variables son las que en un modelo se llaman variables explicativas. ¿Por qué falla en la colocación? Número 1, porque no tienes claras estas variables. Número 2, porque no tienes un modelo de este estilo. Número 3, porque estas variables las tienes, pero te hacen falta otras. Entonces, cuando no tienes las variables que son, pues tu modelo anda mal. Y entonces tu modelo te genera un resultado que te dice, debes prestarle a este asociado porque tiene bajo riesgo de crédito, y resulta que en el fondo la realidad es que el nivel de riesgo de crédito del asociado es altísimo. ¿Y por qué? Porque no tienes estas variables claras, como te decía. El otro elemento del modelo es la importancia de cada variable, porque está dicho, por ejemplo, que la edad es importante. Un individuo, un asociado con un nivel de edad de 22 a 25 años tiene un nivel de riesgo de crédito superior a un sujeto de crédito que tenga 45 años o 50, por ejemplo.
El nivel académico juega un papel importante. No es lo mismo en términos de hábitos de pago una persona que tenga un bajo nivel de escolaridad a una persona que tenga maestría o doctorado o postdoctorado. A su riesgo, transforma el riesgo en valor.